Hola, bienvenidos a Amanecer Libertario. El día de hoy voy a hacer el análisis económico de las medidas que ha tomado el presidente y todo su gabinete para paliar la crisis económica debido al confinamiento y a la cuarentena tan estricta que ha adoptado nuestro país, lo que ha pulverizado la economía. Así que voy a analizar las medidas que ha tomado el gobierno para intentar que estos efectos sean los menos negativos posibles y si han sido los correctos o no. Ya voy adelantando que los efectos, que las medidas, mejor dicho, no han sido las adecuadas para nada, porque hay un sesgo antiempresa increíble en el gobierno. Hay un sesgo anti sector privado, anti gente que quiere trabajar y ganarse honradamente el dinero, etcétera. Así que no me voy a enrollar más. Aparte quiero pedir disculpas por que subí este mismo video el día de ayer, pero se subió sin audio. Así que lamento las molestias, así que vamos a comenzar inmediatamente. Bueno, para empezar, vamos a analizar las proyecciones que han hecho distintos analistas económicos con respecto a la caída del PBI peruano. Para analizar correctamente esto hay que saber qué significa el PBI, que es la cantidad de bienes y servicios que se produce en un país durante un año. Eso básicamente es el PBI. Mientras más cosas se produzcan, va a haber más trabajo, porque al producirse más cosas se necesita más mano de obra y se necesitan más máquinas, o sea, toda la estructura productiva se incrementa, lo cual genera trabajo y empleo. Si un PBI se reduce, hay menos empleo, hay más pobreza, hay menos trabajo en general, etcétera. Ocho analistas económicos proyectan que el PBI de Perú caerá a doble dígito. O sea, durante toda esta cuarentena a las empresas privadas se les ha cortado las piernas y el Estado les está dando muletas. Y mucha gente se queja, dice, no, el plan Reactiva Perú, ¿por qué tenemos que financiar a estas empresas? ¿Por qué con lo de Hugo Blanco me han hecho esta comparación? ¿Por qué con lo de Hugo Blanco está mal y con lo de las empresas está bien? Hay una sutil diferencia, que es que el Estado ha cortado las piernas a las empresas, les ha cortado las piernas para no dejarlas producir y obviamente tiene que reparar ese daño que está generando el propio Estado con la cuarentena. Por eso está intentando salvar, porque si esto hubiera sido algo fortuito, si las empresas estuvieran quebrando porque sí, porque manejan mal los recursos, el Estado no tendría por qué meterse, eso estamos de acuerdo, pero si el Estado está generando un daño, tiene que reponer ese daño. Por lo tanto, hay 8 analistas que dicen que el Perú va a caer más de 2 dígitos. Acá tengo exactamente lo que es la lista. Todos estos analistas dicen que el Perú va a caer, y va a caer mucho. Acá hay 5, menos 6, menos 15, menos 11, menos 3, menos 8, etcétera. En general, en economía no se puede hacer futurología, no se puede ser un gurú, no se puede ser un pitonizo para saber lo que va a pasar en el futuro. Estas son estimaciones y muchas van a errar. Por ahí, más bien por probabilidades, puede que alguien la acierte, pero no es algo habitual porque no se sabe bien qué va a pasar, porque las personas por definición somos impredecibles. Pero lo que más llama la atención de todo esto es el menos 17% que ha puesto los analistas de Tome y Association, mejor dicho. Este analista ha dicho que vamos a caer un menos 17%. Esto es bastante, es increíble y esperemos que esta cifra no se concrete. Pero el Perú, a diferencia de otros países, va a caer más. Por ejemplo, la economía argentina están diciendo que va a caer entre un 7 o 8, máximo un 10%. Pero la peruana va a caer un 17%. ¿Por qué se está dando esto? Pues acá tengo un video de lo que es Rosa María Palacios, en el cual ha dado cifras muy impactantes de lo que es la realidad de las medidas económicas que está dando el gobierno del presidente, por supuesto. ¿Y cuáles son estas medidas? Mucha gente está diciendo, bueno, las empresas ya se deben salvar porque el gobierno ha dado suspensión perfecta de labores, han dado reactiva Perú y ya está todo bien, no debe haber despidos. Cuando esto es totalmente erróneo y voy a explicar por qué. En este programa que ha hecho Rosa María Palacios, por ejemplo, ha dado la siguiente y escalofriante cifra para que ustedes vean la mentalidad antiempresa y ante el sector privado, que es el único que genera riqueza. Me explico.
Tú cuando vas a trabajar generas riqueza. Un congresista cuando va a trabajar no genera riqueza. Tienes que pagarle el sueldo con impuestos de otras personas. Pero en el sector privado nadie te paga el sueldo más que tú mismo con tu trabajo honrado. Pues estas medidas destruyen tu trabajo, así que deberías estar totalmente en contra de destruir tu fuente de trabajo, que es tu empresa. A eso voy. Pues las cifras que ha dado Rosa María Palacio, voy a dar las aproximaciones para que ustedes cuando entren a este link, ustedes mismos vean las cifras reales. Pues las cifras son las siguientes. Más o menos 30.000 empresas formales han pedido la suspensión perfecta de labores. 30.000 empresas. ¿Y cuántas solicitudes de suspensión perfecta de labores ha revisado el gobierno? O sea, ha visto la solicitud. Menos de 2.500. Esa es la escalofriante cifra. Ni siquiera el 10%, entre el 10%. Solamente ha revisado, repito, revisado no es lo mismo que aprobar o denegar. ¿Y cuántas han aprobado? Ustedes preguntarán. De esas 2.500 han aprobado exactamente 230. 230 solicitudes ha aprobado el gobierno para suspensión perfecta de labores. Eso quiere decir que todas las demás de esas menos de 2.500 han sido denegadas. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas empresas van a quebrar, están condenando a la quiebra a las fuentes de trabajo de todos los peruanos, porque la mayoría trabaja para pymes. Las pymes son el pilar de la economía peruana, así como la mayoría de economías de América. Son las pymes. Si tú a una pyme le dices tú no puedes despedir a alguien, porque ahora hay que pedir permiso para despedir, y si el gobierno no te lo aprueba, te sanciona, o sea, encima que vas a quebrar te pone una multa. Eso es la realidad de nuestro Perú. Por eso está cayendo tanto el PBI. ¿Por qué? Porque no se están tomando las medidas adecuadas. Y también quiero comentar otro tema más para que ustedes entiendan por qué estamos cayendo tanto. Este es el ranking Doing Business. ¿Qué significa este ranking? Que mide la capacidad para hacer negocios. ¿Cuán fácil es para un peruano o para una empresa extranjera hacer negocios en el Perú? Pues desde que asumió el actual presidente, Perú ha caído 10 puestos en este ranking, lo que se hace más difícil hacer negocios en este país. O sea, las cosas no se estaban haciendo bien antes. Exactamente no se estaban haciendo las cosas bien antes. Ahora lo que ha hecho la pandemia es darnos cuenta de que el Estado no apoya a las empresas, no apoya a la fuente de trabajo. Esto quiero que quede bien claro. La mayoría de fuentes de trabajo del Perú son pymes. Si tú no apoyas a las pymes, estás muerto como país, porque nadie va a tener trabajo. Así que si nosotros nos damos cuenta de que la mayoría en el doing business no puede hacer buenos negocios en el Perú, esto explica que tantas empresas estén teniendo que solicitar la suspensión perfecta porque no pueden sostenerse tan fácilmente. ¿Y cuál es la consecuencia de destruir la fuente de trabajo, destruir la empresa? Esto es la consecuencia. Quiero que quede bien claro. Solamente en Lima se han perdido 2.3 millones de trabajadores. 2.3 millones de fuentes de trabajo. Ya no hay más trabajadores. Menos de 2.3. Esta es la realidad que se está viviendo ahora. La gente se está quedando sin trabajo y por eso vemos tantos ambulantes en Mesa Redonda, en todos estos sitios, porque se están quedando sin trabajo. Esta es la realidad de lo que estamos viviendo. Esto es un apocalipsis. Casi el 50% de la población en Lima se ha quedado sin trabajo. Y hay gente que sigue apoyando este tipo de cuarentena. Todos estamos de acuerdo con la cuarentena, sí, pero ¿qué tipo de cuarentena? Una cuarentena al estilo europeo en donde se puede parar la economía y el Estado puede subsidiar a toda la gente dándoles dinero. ¿O estamos en un país donde no se puede hacer ese tipo de cuarentena y se debe hacer una cuarentena tipo Singapur, Corea del Sur, donde la gente pueda salir a trabajar y los grupos de riesgo no puedan salir a trabajar? Ese es el camino. ¿Por qué? Porque la gente ya no aguanta. Se han quedado sin trabajo y por eso estamos cayendo tanto. Y ahora el gobierno, ¿qué asegura? Sobre todo el gobierno asegura... Ah, no, esto no. Esto. El gobierno asegura lo siguiente.
Martín Vizcarra dice lo siguiente: no ofrecerá pronunciamiento en el día 90, o sea, hace aproximadamente 10 días. Esto es lo que ha dicho, que más o menos se van a generar en la fase 2 de la reactivación 500.000 puestos de trabajo. Se han perdido 2.3 millones de empleos. Y aquí dice que en la fase 2 se van a regresar 500.000 puestos de trabajo. Pero esto no es del todo así. ¿Por qué? Porque en el plan Reactiva Perú también dijo que iban a crearse 1 millón de puestos de trabajo. Súmale estos 500.000, hay 1.5 y acá hay 2.3. Eso significa que mucha gente no va a volver a recuperar su empleo. Encima que ya tocamos el plan de Reactiva Perú, que es un mal plan porque utiliza mucha plata, es plata para reactivar la economía, que no se debe hacer así, se debe ser austero, se debe priorizar bajar los impuestos, bajar el gasto público y dejar que la empresa privada empiece a contratar. Eso es lo que se tiene que hacer. Pero no se está haciendo así. Y no van a y lo que decía, no van a regresar estos 500.000 puestos de trabajo. ¿Y por qué no van a regresar? Pues porque los consumidores no somos los mismos que antes. Mucha gente, por ejemplo, en lo que es el sector vuelo, mucha gente va a dejar de hacer turismo por miedo a contagiarse. Y aunque las empresas el día de hoy de vuelo digan, van a poder volver a operar en el sentido estrictamente normal, pre-crisis, mucha gente no va a ir a acudir, no va a viajar por miedo. Eso cambia las preferencias y las empresas van a tener que adaptarse a las nuevas preferencias de los consumidores. ¿Por qué? Porque la empresa lo único que hace es satisfacer la demanda de los consumidores. Si tú destruyes la empresa, destruyes al consumidor. Un país sin empresas es Venezuela, Cuba, Corea del Norte, países recontra pobres. Eso tiene que quedar bien claro. Y por supuesto, acá les voy a dejar otras dos noticias más que ya tienen que ver con un análisis más técnico, que es bajar la tasa de interés para dar crédito. Esto es básicamente keynesianismo. Esto no es tan bueno. ¿Por qué? Porque crea burbujas. O sea, ¿esto va a ayudar a que la economía se levante? Sí. ¿En el corto plazo va a ayudar? Sí. ¿En el largo plazo nos va a perjudicar? Por supuesto. Porque este plan no es ahorro, es activar la economía con el gasto. Y se ha comprobado, y la escuela austríaca lo ha comprobado, que para que una economía se levante necesitas inversión. Y para que haya inversión necesita haber primero ahorro. Y si tu plan es hacer que la gente empiece a gastar dinero para que todo se reanime, estás cometiendo un grave error. Y básicamente esto es todo el análisis económico que he querido hacer para que entiendan por qué estamos cayendo tanto, por qué no hay un plan contingente. Mi solución, como digo, es bajar el gasto público, bajar los impuestos, desregular el país, bajar el IVA y que la empresa empiece a llenar y empiece a reactivar la economía con ahorro e inversión. Eso es lo que hacen los países más ricos para reactivar su economía, y eso es lo que debe ser el Perú para igualarse a los países más ricos. Espero les haya gustado muchísimo este análisis y discúlpenme una vez más por el video de ayer que salió sin audio. Un saludo y hasta pronto.